Hola amigos de Platicando con Expertos, nuevamente con un tema muy interesante, en esta ocasión con algo que es más a título personal. El tema de hoy es la importancia de generar contenidos de valor y crear tu propia marca. Y para esto está acompañándonos un muy buen amigo, es el licenciado Carlos Ríos, del cual vamos a ver un poco más acerca de este experto. Carlos Ríos Sosa, director general de Ediciones Granica México SADCB desde julio del 2005. Fue director general de Oxford University Press en marzo de 1997 y director general de McGraw-Hill desde enero de 1990. Estudió en la ESCA-IPN, la licenciatura en Relaciones Comerciales y Mercadotecnia. Bueno, muy bien. Carlos, pues muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación. Y bueno, creo que tenemos un tema interesante que de hecho hemos venido platicando en los últimos meses. Así es. El hecho de compartir el conocimiento que tú como persona vas acumulando a través del tiempo y bueno, cuáles son los medios a través de los cuales lo podemos hacer, ¿no? No sé qué nos puedas platicar después de 35 años de experiencia en este medio, ¿no? Bueno, yo creo que algo que sucede como seres humanos es que siempre vamos generando inquietudes, vamos generando cosas que nos gustaría compartir y que no siempre encontramos el medio para hacerlo, pero yo creo que desde que empezamos a hablar, a caminar, empezamos a explorar el mundo y empezamos a descubrir cosas que de inmediato nos interesa compartir con la mamá, con el papá, con los hermanos, con la familia en principio, y a través del tiempo pues, vamos generando también una serie de descubrimientos, de desarrollos que nos interesa que alguien más se dé cuenta que primero que los tenemos, Exacto. pero después la necesidad de decir, bueno, esto puede ser útil para alguien. Y esa necesidad hace que, y ahora con las nuevas tecnologías, se empiecen a dar los famosos blogs, que es donde desde jóvenes de, no sé, 10, 12 años empiezan a compartir lecturas de libros, películas, viajes, etcétera. Y a medida que la persona va creciendo, pues después va teniendo otros intereses en el campo profesional, en el campo personal. Y bueno, a través de los medios que ahora existen, el Facebook, el Twitter, encontramos que hay mucha gente que está compartiendo contenidos que para él son interesantes y que puede encontrar resonancia y empieza a tener seguidores en Facebook, y empieza a tener seguidores en Twitter, y empieza a tener seguidores en una serie de sitios en donde la gente se interesa por lo que esa gente está compartiendo. Entonces digamos que es algo, si no nato, pero algo que, y sobre todo ahora con las tecnologías que nos facilita, pues hace que la mayoría de las personas empiece a compartir a lo mejor cosas que no son trascendentes, pero en la medida que va teniendo esa experiencia, pues los mismos seguidores les van marcando rumbos, ¿no? En donde hubo mayor respuesta, donde hubo menor respuesta, y los que más se especializan en ciertas áreas, pues empiezan a encontrar también un medio de difusión y de comunicación con sus seguidores, pero luego a la vez con una serie de públicos que se van añadiendo en los diferentes sitios o redes donde están participando, ¿no? Ok, en tu experiencia ya de más de 35 años llevando a diferentes personas a realmente ser autores y poder compartir ese conocimiento, ¿cuál crees tú que podría decirse o clasificarse como contenido de valor? No solo el hecho de compartir mis experiencias, porque pueden ser importantes para un segmento particular o personal o familiar, pero algo que realmente tenga un impacto para la sociedad o para la empresa o para la persona, diferentes, ¿no? Es muy difícil precisar qué tiene o no tiene valor, dependiendo al público al que se dirija. Ajá. Si nos dirigimos a un público especializado, el contenido tiene que ser algo que esa gente no conozca, algo que no haya visto en su experiencia profesional o en su experiencia académica. Y entonces quien se dirija a ese público tendrá que ser un trabajo mucho más arduo, mucho más de investigación, de mucha más calidad, para poder impactar en ese público y que esa gente reconozca que lo que le está transmitiendo le aporta algo distinto a lo que él ha vivido, de lo que él ha conocido, que ha estudiado, etcétera. Entonces, dependiendo del público al que se dirija la información, pues va a ser el contenido de valor. Si son personas principiantes, por ejemplo, empresarios que están iniciando una empresa, pues muchos de los contenidos
que posiblemente están contenidos en muchos libros, en muchas conferencias, seminarios, etcétera, pero que él no ha tenido acceso. El que empiece a tener esta información va a ser de mucho valor. Entonces es difícil catalogar de manera general qué tiene o no tiene valor, dependiendo del público al que se dirija, y siempre que aporte y siempre que la gente obtenga beneficios, pues se va a poder decir que tiene valor. Ok, entonces como una especie de receta la que nos estás dando, ¿no? No solo basta con el hecho de la experiencia que yo tuve en mi carrera, por ejemplo, si es algo muy particular o profesional, sino tengo también que investigar qué es lo que ha habido en el medio para poder hacer un documento, ya sea un blog, ya sea una publicación, ya sea un libro, que tenga sí los elementos de mi experiencia, pero también los elementos que generan valor para cierto grupo de personas, ¿no? Sí, el primer parámetro eres tú mismo. Si tú encuentras o no encuentras información que a ti te es útil, porque no está en libros, porque no está en conferencias, porque no está en cursos a los que has acudido, pues te genera el deseo, la semillita de decir, bueno, si nadie ha dicho esto y para mí es importante para mi desarrollo personal, para mi desarrollo profesional, pues voy a aportar porque nadie lo ha dicho. Entonces, no necesariamente porque inventa cosas o porque crea cosas, sino porque nadie lo ha puesto en las palabras en la que tú y el sector o el medio ambiente donde te realizas o te desempeñas, hay respuestas. Sí. Entonces empiezas por ti mismo y empiezas a crear, empiezas a dar ciertos contenidos que hacen que tu núcleo, en principio, de amigos, de colegas, digan, oye, qué bueno que compartiste eso porque yo he estado buscando durante mucho tiempo y no encontraba nada. Y así han nacido muchos libros, ¿no? En donde alguien que es profesor universitario, que es conferencista, que es consultor, en su contacto diario con las empresas le dicen, oye, yo tengo la quinta disciplina, tengo el libro de Goldratt, tengo un montón de libros de pensamiento sistémico y no entiendo nada. Sí. Pero sin embargo, como tú me lo explicaste, entendí perfectamente y ahora sé por qué me puede servir. Y lo puedo aplicar. Oye, ¿y por qué no escribes algo al respecto, ¿no? Sí. Entonces, aunque haya esa teoría, esa metodología ya publicada en libros, ya por gente que tiene años en el mercado, pero no lo puso para ese segmento específico en las palabras que esa gente lo puede entender. Y cuando alguien lo hace, dicen, oye, eureka, ¿no? Escríbelo y compártelo porque a mí y a un grupo de gente como yo nos va a ser útil. Okay, otra pregunta. ¿Cuándo sería, según tu opinión o tu experiencia, el momento adecuado para mí como profesional, que yo ya tengo cierto nivel de experiencia, de conocimientos, cuándo sería el momento oportuno para que yo pueda empezar a compartir este conocimiento, este valor que pueda entregar? Yo creo que no hay momentos, como decía ahora, en la medida que tú tienes una necesidad no satisfecha, digamos que es el punto de partida en donde empiezas a investigar, en donde empiezas a desarrollar. Sí. ¿Cuándo se te presenta? Pues puede ser en la universidad, puede ser ya en tus primeras actividades laborales, profesionales, puede ser después de ya un camino recorrido en la docencia, en el campo profesional. O sea, yo creo que no es de un momento específico, sino, otra vez, dependiendo de las circunstancias de la persona, del medio ambiente donde te desempeñas, pues te empieza a generar esos deseos, esos momentos de empezar a desarrollar y después empezar a compartir, ¿no? Entonces, puede ser alguien que está ya en una edad de jubilación, ¿no? Y que en ese momento dice, voltea y tiene cajas repletas con información, con manuales, con mucha experiencia que tuvo en su vida laboral, y que dice, bueno, valdría la pena echarme un clavado en esto y ver qué de esto puede ser útil para gente que como yo ahora está empezando en esta carrera o en este trabajo, ¿no? Empieza la parte esta de dejar ese legado, ¿no? Exactamente. Esa contribución a la sociedad, a mis hijos, a la gente, ¿no? Entonces no podríamos marcar un momento específico, ¿no? Las circunstancias, la experiencia, el medio ambiente te van llevando a decir, hombre, ¿y por qué no lo hago, no? Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo no soy muy bueno para escribir, que es una de las fuentes con las cuales se puede compartir el conocimiento? ¿Habría otras formas de poderlo hacer?
Sí, afortunadamente hoy, bueno, existe también en la tecnología pues una serie de programas que te ayudan a desarrollar un índice, una tabla de contenidos, a organizar tu trabajo y tú empiezas digamos que tienes la maqueta y ahí empiezas a llenar esas maquetas con conocimiento. Okay. Posiblemente no tienes la sintaxis, la didáctica, la pedagogía para transmitir, pero tienes la columna vertebral o el filete del contenido, que es tu conocimiento, tu talento, tu experiencia. Y después, bueno, ese es el papel de nosotros los editores, en donde, digamos que esa materia prima, con gente experta en el lenguaje, con gente experta en el tema, vaya puliendo, digamos que esa piedra que se convierta en un diamante, ¿no? Entonces, hemos tenido la experiencia de algunos autores que cuando nos entregan su trabajo y cuando lo reciben, todavía no publicado, sino para revisión hasta entrar a impresión, dicen, ¿y yo escribí esto? No lo pueden creer, ¿no? Entonces, sí, usted lo escribió y es su filosofía, es su metodología, es su experiencia puesta con expertos de lenguaje, revisada por expertos del tema, en donde ya, digo, dentro del proceso hay un diálogo, por supuesto, con el autor, porque muchas veces el cambiar al lenguaje correcto puede agredir o puede desfigurar el lenguaje técnico. Exacto. ¿Sí? Entonces, dentro sobre todo en la parte técnica, existen muchos neologismos que se van creando en el desarrollo de la ciencia o de la técnica. ¿Qué es un neologismo? Nuevos vocablos que no existen en la Real Academia Española. Cuando empezó software o hardware o toda una serie de vocablos que en su momento pues no estaban ni registrados y que después la traducción era mecatrónica o era programateca y que al final, por el uso constante del lenguaje de la gente que se dedica a esto, pues la Real Academia aprobó software, aprobó hardware, aprobó una serie de nuevos vocablos que ahora se utilizan de manera natural, ¿no? Sí. Ya nadie dice mecatrónica o programateca, es software, hardware, tipo de cosa. etcétera, ¿no? Entonces, sí, muchas veces dentro del lenguaje cotidiano, sobre todo en consultoría, se generan tecnicismos que cuando se ponen en un papel la gente que es experta en lenguaje dice, oiga, ¿esto qué es, no? Esto no se usa. Bueno, no se usa en la cotidianidad, pero se usa en el gremio, en el medio ambiente donde yo me desempeño, y si yo le cambio esa palabra nadie me va a entender. Entonces déjasela y a lo mejor pones a nota de pie de página o como nota del revisor, del traductor, cómo se dice, no en el ambiente técnico, y que bueno, es un sinónimo en ese momento, pero que se acostumbra para la gente que está en ese ambiente, ¿no? Ok, ahora sí, hablando de lo que son esta generación que le dicen la millennium, ¿no? Que son los chavos que tienen, no sé, 18, 20, 25 años y que están mucho en esta parte tecnológica, parte de internet, que están generando sus propios blogs y que tal vez no se le da mucho esta parte de escribir. Entiendo que hay varias herramientas que inclusive, bueno, hemos llegado a empezar a utilizar, como por ejemplo pues el mismo celular, ¿no? Que tiene este dictador que tú le empiezas a hablar y él te va escribiendo, ¿no? Y ya eso después lo puedes poner, no, lo puedes mandar por email y luego ya lo pasas en Word y ya afortunadamente hay gente especializada que se dedica a darle sentido a todas esas ideas que puedes llegar a generar cuando estamos hablando. Hay veces es mucho más fácil para mí empezar a compartir el conocimiento hablando. La cosa es aterrizarlo en una forma estructurada que puede ser inclusive desde, tenemos otro compañero que se dedica a mapas mentales, ¿no? El mapa mental acerca del tema que quieres platicar, ¿no? Empezar Correcto. con cuáles son los bloques principales y de ahí empiezas a desarrollar. Es como cualquier comunicación, ¿no? Tienes que estructurarla, tienes que establecer el mensaje que quieres dar, el receptor al que vas a llegar y bueno, tienes que ordenar tus ideas para no empezar con el final y luego qué es lo que tienes que ir dando o poco a poco o rápidamente para que la gente a la que quieres llegar capte rápidamente lo que tú quieres transmitir. Ok. Bueno, estábamos con esta parte de darles estructura, ¿no? Porque hay veces que empiezas a hablar de cosas, tú lo puedes tener muy claro, pero al momento de que, no sé, lo pones en un papel o en un blog o en una presentación, llega otra persona que realmente no está recibiendo el mensaje, ¿no? Sí, y bueno,
todo esto es un proceso. Sí. Todo esto es a base de experiencia y de retroalimentación. Los mismos blogs hemos visto que hay gente que critica, retroalimenta y aporta, ¿no? Sí. Hoy la Wikipedia pues es un ejemplo claro de colaboración de gente que inició con cierta información para un grupo específico y a medida de que han transcurrido los años pues se ha ido sumando gente, unas corrigiendo, otras diciendo esto no es cierto, pero mucha gente aportando y ha hecho que esto crezca de manera importante. Entonces, esto es parte también de lo que quien quiere transmitir tiene que estar abierto a la retroalimentación, a la crítica, a la corrección y no casarnos con la idea inicial que nosotros tenemos. La importancia de llegar a escribir lo que quieras es que el mensaje tenga retroalimentación para establecer una verdadera comunicación, sino simple información. Exacto. Y si nosotros vamos a querer tener comunicación con las personas a las que nos dirigimos, tenemos que estar muy abiertos a la retroalimentación. Ok. Tocando un poquito la segunda parte del tema que estamos platicando, ¿de qué forma podemos empezar a crear nuestra marca personal? Yo creo que esto otra vez es un proceso y esto nace otra vez en cómo tú te vas posicionando y nuevamente desde niño, ¿no? Cada niño, no sé si es positivo o negativo, pues se le empieza a etiquetar. Okay. Este es un inquieto, este es un retraído, y va generando una personalidad. Y esa personalidad se va transformando después en una imagen. Sí. Y esa imagen va generando también posicionamiento. Puede ser positivo, negativo, igual que las marcas comerciales, ¿no? Entonces, el que tú te vayas dando cuenta desde pequeño que el que tú generes una imagen propia, que te distinga del resto, que vayas trabajando en esa imagen a través de tus acciones, de la congruencia de tus acciones, de tu disciplina en las actividades que realizas, van haciendo que la gente te vaya identificando y diciendo, este es alguien de confianza. Y entonces tu nombre, Salvador Peña, en primero tu círculo familiar, tu círculo de amistades, dice, Salvador Peña es digno de confianza. Sí. Porque es honesto, porque es congruente, porque es disciplinado. O al revés, puedes generar una imagen negativa, ¿no? Por tus y actos. entonces tu nombre, Sí. cuando la gente lo escucha, va a decir, ni se acerquen. Es un indisciplinado, es un tranza. Entonces, tenemos que trabajar desde que tenemos conciencia. Que lo que vamos creando es lo que nos va marcando en los círculos diversos donde nos vamos desempeñando. Y que desde el principio debemos tener claro que lo que queremos tener es reconocimiento, no solo por lo que somos, sino por lo que aportamos. Exacto. Positivo o negativo. Bueno, y todos nos debemos empeñar Positivo. a crear la mejor imagen positiva. La otra, a lo mejor es igual de fácil crearla, pero igualmente es dañina y es negativa para cuando tú quieres pertenecer a un círculo social, cuando tú quieres pertenecer a un club, cuando tú quieres pertenecer a una empresa, cuando tú quieres pertenecer a otra familia, ¿no? De inmediato, cuando quieres casarte con alguien y el papá tiene tu marca personal, Sí. dice, pero pues este es un vago. Exacto. ¿No? Sí. Ah, oye, mijita, mijito, te conviene porque sin releer tu currículum o sin meterte a Google, ¿no? Y todas las redes y todo eso. Tienes ya información de quién eres y quién has sido y cómo puedes actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, es el mismo proceso de las marcas comerciales, ¿no? Puede haber algunas que alguien diga, oiga, pero fulana marca de tal de refresco, pues tiene una marca que vale millones, pero es un producto dañino. Sí, pero al final creó un posicionamiento con un mensaje positivo, de frescura, de alivio, de todo lo que pregona esa marca, y la gente se quedó con eso. Y habrá quien diga, no, pero es veneno, sirve para desatorizar tuercas oxidadas. Sí, pero lo que se quedó en la mente de la gente, en la mayoría, y el valor de la marca, son los aspectos positivos que transmitió y que fue lo que la gente se quedó en la mente, ¿no? Excelente. Tratando de recapitular todo esto que nos has estado compartiendo. No hay un momento
restrictivo o limitante, o de hecho en cualquier momento yo puedo empezar a compartir conocimientos. Si yo soy un empleado o un recién graduado, yo puedo empezar a generar esa dinámica de ese reconocimiento, esa marca propia de decir, yo soy, en este caso, Salvador Peña, tengo estos intereses, ser congruente con esos intereses, con esos valores, con esa dinámica y, bueno, ahora que estamos en la era digital, poder empezar a construir toda esa fama o toda esa experiencia o todo eso ese reconocimiento que quiero tener en un momento determinado. Segunda parte, el hecho de que se me reconozca por el hecho de haber contribuido en forma muy concreta, por ejemplo, un libro, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Yo quiero publicar un libro y una vez que ya lo escribí, ya hice todo el esfuerzo de escribirlo, se lo entrego a los editores. Y ahora sí, háganme famoso. ¿Es así como sucede o no? No. No, En principio, bueno, el que hayas llegado a escribir un libro es porque pasaste por un proceso de lo que hemos comentado. Entonces ya tienes una disciplina, ya tienes un bagaje, ya tienes experiencia, ya has construido cosas que ciertamente te dieron reconocimiento en un círculo específico. Sí. Pero ahora quieres llegar a más y tienes que continuar trabajando, promoviendo, dándote a conocer para que, además del pequeño círculo que te reconoce, que estás posicionado, otros empiecen a saber de ti y que empiecen a reconocer, ciertamente con la influencia de tu círculo, Sí. porque ellos van a ser avales de que lo que tú estás compartiendo es algo bueno, es Genera algo que valor, aporta, que ayuda. tiene valor. Pero tienes que volver, si no de cero, iniciar un camino en donde la promoción de tu marca como persona tiene que activarse de manera exponencial. Entonces, Y si tú eres el encargado de hacer eso. hay de repente una expectativa de la gente que escribe un libro y dice, ya se lo entregué al editor y ahora que me haga famoso. No, es al revés. Sí. Es un editor que va a hacer todo ese trabajo que dijimos de poner entendible, asequible el contenido para que la gente lo entienda y lo capte, para que hacer una distribución más o menos buena en los puntos de venta donde va la gente a buscar la información a que se refiere el contenido del libro, pero quien va a ser el responsable de que la gente lo compre, pues es el autor. Porque él lo va a comprar. Ah, Salvador Peña, hombre, director de Goldratt, hombre, conferencista, oye, está y lo veo en LinkedIn, oye, y lo veo en el canal de YouTube que entrevista a un montón de gente. Hombre, el cuate, algo ha de decir bueno, ¿no? Entonces, Sí. si tú estás en esa actividad constante y además en diversos medios, la gente te va a ver. Entonces, el que tú seas accesible, el que la gente te pueda ver, no solo en tu pequeño círculo, sino en toda esta variedad de sitios que hoy la tecnología nos permite, va a hacer que tu libro, la gente por lo menos cuando lo vea colocado en un aparador diga, a este cuate lo conozco, a ver qué trae, ¿no? O me recomendaron y me dijeron que Salvador es muy bueno en todo lo que hace, me lo llevo. Ya después investigo si lo que Sí, dice sí, es bueno, pero sí, de es entrada me lo correcto. llevo, Sí. ¿no? Que no es una compra por impulso, porque muchas veces se confunde, ¿no? Es que son libros que se venden por impulso, no. Los impulsos son muy raros, salvo la gente que se dedica a la investigación, que se dedica a la academia, pueden ser compradores por impulso, por temas nuevos, por nuevos descubrimientos, pero el resto, ese es un mercadito así chiquitito. Sí. El mercado fuerte, el mercado realmente importante, le tenemos que decir quién soy, qué hago, la experiencia, que alguien me avale, que me recomienden, para que verdaderamente tomen la acción, primero de tomar el libro del aparador, ojearlo y llevarlo a la caja. Y si no, pues se va a pasar de largo, ¿no? Salvador Peña. Sí, inclusive escuchaba el otro día, estaba leyendo que hay algunos autores que en este afán de poder compartir y todo, te dicen que, por ejemplo, un libro es como tu avatar, que en cualquier lado puede llevar el contenido o toda tu experiencia en forma muy concreta. Pero bueno, otra pregunta que tal vez muchas de las personas nos llegamos a, puede ser un freno para nosotros si queremos, no sé, publicar un libro.
¿Es muy caro hacer esto? Porque creo que también hay otras opciones más baratas y todo, pero ¿es costoso hacer esto? A ver, el hacer un libro, digamos que no es caro, es como cualquier producto, ¿no? Cuando tú desarrollas un producto, tiene un costo de fabricación y ese costo de fabricación está muy lejos del costo de comercialización. Tú cuando compras un auto, por muy de lujo que sea, en $1,000,000, a lo mejor el costo de fabricación representa el 30%. Sí. Y dices, ¿y por qué me cobran si costó el 30% y me cobran $1,000,000? Por todo el proceso por el que tiene que pasar. Canales de distribución, publicidad, recuperación de cartera, bla, 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 que todo incide en el precio y ciertamente siempre el consumidor final va a pagar todo ese proceso. Sí. ¿Pero por qué lo va a pagar? Porque hace un análisis de costo-beneficio. Lo que estoy haciendo ¿es una inversión o un gasto? 300, 500 pesos por un libro, ¿qué me aporta? Me lo llevo. Entonces, digamos que ahí es donde se confunde muchas veces. ¿Es costoso? No. ¿El proceso tiene un costo y tiene un valor? Sí. Como todo. Como todos los productos, como todos los servicios. A mayor valor, mayor incidencia en precio. No es lo mismo comprar un auto con una serie de características de seguridad, de manejo, bla, 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 a un coche que quién sabe si te pegas y te mueres, ¿no? Sí. Entonces todo eso tiene un valor y representa un costo. Entonces el que se desarrolle un libro, lo dijimos hace un rato, hay software que desarrollan y luego hay empresas que te publican. Sí. Bueno, pues a lo mejor eso puede ser entre comillas barato, pero luego viene todo lo demás. ¿Y ahora cómo lo doy a conocer? ¿Y ahora cómo lo distribuyo? ¿Y ahora cómo cobro lo que se vendió? ¿Y ahora, no? Sí, son varios ¿Lo factores. almaceno, no lo almaceno? ¿Produzco cuántos? O sea, todo ese proceso, digamos que es lo que hace que al final el costo esté en relación, uno, al costo del proceso y costo de operación, pero también al valor que aporta el contenido de ese libro. Entonces, digamos que un autor, y hoy está muy de moda que digan, es que yo no necesito un editor. Sí y no. No lo necesitas para que salga publicado, entre comillas, porque no hubo expertos que cuidaron el contenido. Entonces va a salir como piedra en bruto, ¿no? Tú dices, yo quiero vender brillantes, pero vas a la mina y sacas piedras y las mandas al mercado. Ah, pues la gente no te las va a pagar igual a que si vendes brillantes. Claro. Y un brillantito de ese tamaño te va a costar muy caro porque tuvo todo un proceso. Lo mismo pasa con los libros que se publican del manuscrito a la imprenta, ¿no? Bueno, no tuvo el cuidado, no tuvo esa pulida de lenguaje, ese revisor técnico. Esa construcción y esa que depuración. hizo razonar y decir al autor, hoy tiene razón, creo que hay que cambiar. O que convenció al revisor técnico a decir, no, mira, es que esto es algo que yo acabo de desarrollar y por eso tú no lo tienes considerado. Ah, y entonces el otro avala que sí, que técnicamente es correcto lo que el señor está diciendo. Sí. Entonces, sí se necesita un editor. Y luego, bueno, se necesita también para el tema de comercialización, que a veces puede ser el mismo editor o el editor lo delega a distribuidores o a otro tipo de gente, pero tiene que haber alguien que coordine, ¿no? Entonces, caro, nuevamente volvemos a que no se podemos generalizar, puede ser muy económico, puede ser con un costo de proceso, que sí, bueno, al final se ve reflejado en un precio de venta. Siempre hay una situación de polémica en decir, los libros son muy caros. Bueno, ¿caros en relación con qué? Si lo que yo invierto en un libro me aporta beneficios superiores a lo que pago por el libro, vale la pena. Claro, se paga solo. Si yo no recibo nada del libro, pues, fue un gasto y fue caro, ¿no? Entonces, ahí la gente también tiene que discernir entre, a ver, pero lo que trae el autor en todo lo que mencionamos en ese ejercicio de construcción de marca personal, pues va a ser que casi que seguro que lo que está ahí, pues es lo que trae en el recorrido anterior. Es muy difícil que alguien que ya hizo ese camino publique de tonterías, y menos que un editor lo acepte Y lo publique. ¿no? Entonces, sí hay salidas
en la medida que la gente quiera rapidez, siempre dicen que quiere rapidez o calidad. Sí. Bueno, nosotros tratamos de que sea lo más rápido posible con la mejor calidad posible. Por ahí hay un dicho que dice que los médicos entierran sus errores y los editores los publicamos. Y bueno, es cierto, Sí. se nos van las patas a veces en errores que después de 5, 6, 7 días leídas no se detectan, y cuando alguien abre el libro dice, oiga, pero aquí se equivocó. Sí. Sí, lo corrijo, ¿no? Que esa ventaja también tienen los libros. Y ahora con la tecnología, antes te era un proceso de cambiar láminas, cambiar no sé qué, tantas cosas. Y ahora es mucho Hoy más tienes rápido. archivos electrónicos, cambias la palabra, el párrafo, lo que sea, y puedes volver a imprimir, además cantidades pequeñas, ya no tienes que hacer tiros mínimos de 1,000 o 5,000 para obtener costos razonables. Ahora puedes imprimir desde un ejemplar, hacer correcciones que el autor Con más frecuencia. va detectando con más frecuencia, o hacer nuevas publicaciones con más frecuencia también, porque no tienes una inversión que se te puede quedar en bodega, ¿no? Entonces hay muchos beneficios que hacen que haya una frecuencia de actualización de contenidos, y otra, que los precios se vayan manejando en función de la demanda, ¿no? Al final estamos sujetos también a oferta y demanda. Sí, como todo. De hecho, bueno, por último, lo que me gustaría comentar para que no nos quedemos, o nuestros espectadores no se queden nada más con la idea de que estamos hablando del libro per se, porque muchas veces los autores piensan que con el libro o con la publicación del libro voy a ser famoso y con eso voy a ser muy rico y demás. No, en realidad esto es la piedra angular, es el que te da esa categoría, por lo menos lo percibo así, te da esa categoría de que eres un experto del tema, porque ya invertiste el tiempo para desarrollarlo, inclusive también hasta tus recursos para poderlo publicar. Entonces, bueno, ¿qué nos podrías decir ya como conclusión de todo lo que hemos platicado con respecto a ese tema? Que quien tenga algo que compartir tiene que tener mucha disciplina, tiene que tener mucha paciencia, tiene que tener mucho sentido de investigación, de manera tal que lo que él escriba sea verdaderamente una aportación de valor. Tiene que investigar mucho mercado, Sí, tiene que leer mucho de lo que hay y realmente escribir algo que marque diferencia. Si no, va a ser uno más del montón. sí, Entonces, un autor que quiera sobresalir del resto es porque está aportando algo distinto, pero algo que además la gente no ha encontrado y necesita. Entonces, en esa medida va a hacer que los contenidos sean una llave que abre muchas puertas. No es lo mismo llegar con un dossier, con hojas impresas de tu experiencia, de tus clientes, a decir, mira, esto es lo que yo comparto con tu gente. Esta es mi propuesta de valor. Ah, caray. Y además se lo publicó una editorial reconocida, ¿no? O puede haber sido que lo publicó él también, ¿por qué no? sí, también. Pero el valor que ya tiene su marca personal van a avalar que lo que está ahí impreso verdaderamente es de beneficio para la gente, ¿no? Ok. Bueno, pues Carlos, muchas gracias Al por estar contrario, aquí. Salvador, por la oportunidad. No, al contrario. Amigos de Platicando con Expertos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana. Mi nombre es Salvador Peña. Y muchas gracias a toda la gente de producción y a todos los que hacen posible que se realice este programa semana tras semana. Gracias.